Hola, ¿qué tal, estudiantes? Buen día. El libro que les dejé leer del Principito, espero ya lo hayan hecho. Es una lectura muy sencilla. Em, con lo que vamos a ver hoy, ahorita les presento el tema, vamos a trabajar con la lectura que hicieron. No les voy a dejar esta semana alguna lectura, pero sí vamos a trabajar con la que realizaron. Entonces, suponiendo que sí la hicieron, que no hay por qué pensar lo contrario, ya nada más tendrán que completar lo que hayan entendido de la lectura con con el tema que veremos. En caso de que no lo hayas hecho la actividad, no hayas leído el libro, pues se te estaría cargando el trabajo. Dale, aplíquense, chavos. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver operaciones textuales. Son tres temas, la verdad es que son muy sencillos. Es probable que no nos llevemos ni la hora, eh, pero así está marcado en las planeaciones que se realizan en base al temario. Entonces, no se preocupen si falta o si sobra tiempo, no hay inconveniente. Eh, Acuérdense que los tiempos son importantes y el tiempo que quede en caso de que no se llegue a la hora y media de clase, este, aváncenle a la actividad que les voy a realizar, que les voy a pedir, o termínenla, ¿va? Bueno, vamos a ver elaboración de resúmenes. Esto es muy sencillo. Es generar las ideas principales, tanto por supresión como generalización. El 2.2 veremos lo que es la paráfrasis, tanto constructiva como mecánica y el trabajo que se realiza con los sinónimos. El 2.3 la cita textual, directa e indirecta. Y antes de entrar de lleno, ya les presenté lo que vamos a ver ahorita. Fíjense que en esta semana acabo de tener algunas conversaciones con estudiantes universitarios en las que algo que quieren decir, aunque regularmente es una negativa lo que más cuesta trabajo, eh, se les complica hacerlo. Son redundantes, no van al grano, no solamente no solamente mencionan pretextos, sino que le dan mucha vuelta al asunto, dan explicaciones de más, explicaciones que no se les está pidiendo como profesor desde el punto de vista, y hablan mucho y no dicen absolutamente nada. Entonces, no den por hecho, no menosprecien estos temas sencillos, porque llevarlos a la práctica requiere de una disciplina, requiere de un compromiso, requiere de un querer hacer las cosas bien, en tiempo y en forma, como todo lo que aprendemos. Y cada persona decide qué quieres poner en práctica y qué no. Sin embargo, la comunicación pues es base para todos tus ámbitos que te quieras expresar, comunicar. Y, y si estas herramientas de comunicación en algunos ámbitos la aplicas y en otros no, no estás siendo del todo profesional, no estás siendo del todo eficiente. Si tú quieres, ya fuera del ámbito laboral o profesional, no estás siendo eficiente con tu comunicación. Y te repito, si no sabes hacer lo básico de la vida, eh, ahora sí que sin querer y de forma en consecuencia, más bien, como daño colateral, por así decirlo también,
pues se generan problemas, confusiones, malos entendidos, trabajo redundante o trabajo doble, cosas, acciones o decisiones innecesarias. Todo eso provoca, todo eso le llamamos daño colateral. Entonces, apréndelo, confírmalo y aplícalo. Empecemos entonces. Elaboración de resúmenes, que es lo que lleva las ideas principales, generales, y son cuatro aspectos por aprender. El primero es la identificación de las ideas principales. Son tres procesos. En este primer punto, pues tienes que identificar el tema central. El tema nos lo indica el título o el propósito de un texto. Y los temas secundarios o también se les llama subtemas que se desarrollan junto con el texto. Entonces, es el reconocimiento tanto de temas y subtemas. Estamos acostumbrados a esperar o a identificar arriba, al inicio o del lado derecho que tenga que venir el título en grande y el subtítulo en tamaño más pequeño, tamaño tipográfico más pequeño. No está mal, también es parte de saber redactar y saber utilizar la gramática, pero no siempre te va a parecer así. Entonces, eh, a veces tienes que leer la introducción, si es que la tiene, o a veces vas a tener que leer parte del contenido para tú identificar el tema. De hecho, para hacer ejercicios de reforzamiento en la elaboración de resúmenes, se te proporcionan textos sin título y sin subtítulos y tú los tienes que sacar. Obviamente todo tiene que coincidir, no nada más es de que se me ocurra. Tiene que coincidir con el texto original. Entonces, lo importante aquí es que tú sepas que una idea principal, que es el punto número uno, parte de un título que viene siendo el tema y los subtítulos que forman o integran ese tema, que es el tema dividido, dicho de otras palabras, ¿sale? Nada que ver con el tópico es otra cosa, no es tema de clase, pero te lo quise aclarar, el tópico todavía es eh, más general, ¿sale? Y viene siendo la división de temas, pero bueno. El segundo aspecto de esta identificación de ideas principales es el análisis de la estructura. El análisis no puede haber una identificación de ideas principales, ya sea que se te presenten los temas y subtemas o que no se te presenten, que tú los tengas que identificar. Tiene que haber el análisis de la estructura. Y esto es sencillamente una comprensión, comprender el texto. Comprender el texto no solamente es saber de lo que se está leyendo. Aquí presta mucha atención. Esto es de vital importancia. Tiene que ver con comprender y que tú organices la estructura de forma mental. Lo puedes hacer en anotaciones, pero lo importante es que logres identificar. ¿Qué es lo que vas a identificar? La introducción, el desarrollo y conclusión. A veces dentro de un texto puede haber más de estos tres elementos. Pero en términos generales, ya sabes, siempre va a haber una introducción, desarrollo y conclusión o cierre, ¿sale? La conclusión, a diferencia de del cierre, es que la conclusión tiene que tener un aprendizaje. ¿Qué aprendí de esto? Y el cierre viene siendo como el final de todo el tema.
El tercer parte de esta identificación de ideas es la identificación de información clave. Ok, ya, y te lo digo que a veces es mentalmente porque como se trata de lecturas, muchas veces no vas a tener la oportunidad de hacer tu resumen al instante, en el momento, o de escribir, de dividir el análisis de la estructura, sea introducción, sea desarrollo, sea conclusión o cierre. A veces no vas a tener la libreta o el lápiz al lado, ¿no? Sino tú tienes mentalmente que dividir, analizar para estructurar estos elementos. Entonces, con ello, a la par, tú puedes hacer esta estructura, esta división del análisis de la estructura mediante las palabras clave o la información clave. Este es el tercer elemento, identificación de la información clave. Reconocer las ideas esenciales que el autor quiere comunicar. Entonces dices, me está aquí presentando de qué se trata el asunto. Tu mente te indica que es la introducción. Cuando empiezas a captar que se está desarrollando una historia, un clímax, acciones respecto al tema, tu cerebro te está diciendo que o está identificando que ya es un desarrollo. Y después, el declive de la historia, tu cerebro te está diciendo que ya se está acercando el cierre. O si te está dando lecciones de aprendizaje, tu cerebro te debe de decir que ya es parte de la conclusión. Entonces, hay palabras claves que te van a decir en qué parte de la estructura estás para que lo estés analizando, no solamente te lo dice para que te avise que ya tienes que irte a tu cita, para avisarte que ya termina aquí tu tiempo de estudio. No, no, no. Bien. El segundo punto, que es la supresión de información irrelevante. Esto es muy importante porque, vamos a decirlo de un modo popular, es para tirar la basura. Esto se divide en dos puntos, la supresión de de información irrelevante. El primero es eliminar detalles secundarios, es decir, suprimir información trivial, información que que no tiene relevancia o importancia si lo anotas o no, si lo incluyes dentro de un resumen, que no va a cambiar en nada, ¿sale? O que es redundante, eso también, o que es repetitiva, que no aporta a la comprensión general del texto. Eso es eliminar detalles secundarios. Y también, por último, el segundo punto es eliminar información contextual. La información contextual es aún más genérica. Eh, Aquí es eliminar detalles que, aunque puedan ser interesantes, no son necesarios para el resumen. Bien, vamos a mencionar algo. Si tú estás haciendo un resumen de la historia de Roma, de cuando era imperio, que fue el último imperio de la humanidad, fue Roma y fue el más feroz, fue el más organizado, fue el más administrativo, pero también fue el más vil, el más cruel en tiempos de los romanos. El eliminar la información contextual es um, en la ciudad de Roma, los imperios romanos, las ciudades conquistadas por Roma. O sea, ¿para qué te vas a especificar el resumen en lo que acabo de decir de todo fue en las ciudades conquistadas de Roma? Pues si ya sabes que estás hablando de Roma, esa es información contextual o hablando de los tiempos. Mm,
Si es algo a detalle importante, por ejemplo, que hables de un emperador, forzosamente tienes que mencionar los tiempos, los años, a eso me refiero, ¿vale? Pero si seguimos hablando en términos generales, basta con mencionar, sobre todo al inicio, el periodo en el que los tiempos de Roma se dieron las acciones que se comentan y no está redundando o repetir los años, siempre y cuando hablemos de aspectos generales. Por ejemplo, ahorita se me viene a la idea las reformas de Martín Lutero, que a partir de Martín Lutero, con sus más de 90 tesis en contra de las reglas religiosas del Vaticano, este, fue en el siglo XVI, en el año 1520, 1521. Eh, Ahí, pues vale la pena mencionar el año, que por cierto le tocó al Papa León X, con esto de que está de moda el nuevo nombre del Papa, fue uno de sus antecesores en cuanto al nombre, obviamente en cuanto al pontificado también. Entonces, ahí sí, ¿no? Reformas protestantes en, si nada más quieres mencionar eso, en el siglo XVI. Si quieres detallar actividades específicas, como el año, como las acciones, como las tesis, como la, re- la- el rebelarse contra la Iglesia Católica, el inicio del protestantismo, pues vale la pena mencionar el año 1520, 1521. Pero si no, hay que suprimir información. Ahora, algo que se me olvidaba comentarte, la idea de los resúmenes es de todo el texto, del 100% del texto, resumirlo a más del 25-20%. Resumir todo eso en este porcentaje. No hay un porcentaje definido por resumir, que te quede claro. Va a depender de quien te lo solicite o para qué lo utilices el resumen. Ese porcentaje de resumen va a depender de esas dos cosas, de quién te lo pida y de para qué lo utilices o para qué lo requieras. Pero un resumen también, por el lado opuesto, no es resumen si tú nada más quieres resumir un 20%, que te quede del 100% el 80%. Mm, ¿Qué caso tiene? Mejor omite cosas, que bueno, que también es parte de esta elaboración de resúmenes, pero un 20% no marca la diferencia de un buen resumen. Yo pienso que en un resumen, hablando en términos de porcentuales, un resumen vale la pena cuando ya estás hablando del 50% mínimo en reducción del texto, ¿vale? Eh, Te digo, no hay ninguna regla mundial en las leyes de la gramática del español que mencione esto. O sea, esto te lo digo de mi propia experiencia en cuestión del porcentaje. Ahora, el tercer punto, la generalización de conceptos. Aquí va a haber tres aspectos. El primero es sustituir términos específicos por generales, reemplazar conceptos específicos por conceptos más amplios que engloben la idea. En lugar de ser específica en dos, tres palabras, resúmelo en una frase. Eh, Como, por ejemplo, iban en grupo, con caballos, con armas, dispuestos a morir. Fíjate, tanto detalle que di. Lo puedes resumir en, iban a la guerra. Pues no vas a la guerra a perder. Eso también no está implícito. ¿A qué vas a la guerra? Vas a ganar, vas a triunfar. Aunque a veces la historia misma de millones de batallas que se han suscitado, ha habido ejércitos que ya llegan con una mentalidad derrotada, con miedos, queriendo ganar, pero
sin hacer lo posible por ganar. Pero eso ya es cuestión de mentalidad y ese es otros asuntos. El otro punto para generalización de conceptos es redactar con propia voz. Escribir el resumen con las propias palabras, respetando la coherencia y la estructura del texto original. Esto es entendible. En lugar de que copies, aquí ya se convierte un poco en un ensayo. El ensayo es, con tus propias palabras y orden de ideas, dar a entender el mismo significado que el texto original. Pero se vale en el resumen. ¿Por qué? Porque su aplicación de resumir información, a lo mejor tú encuentras palabras propias que lo resumen aún mejor. El tercer aspecto es integrar información relacionada. Agrupar información relacionada en una idea general, que viene siendo como el primer punto, ¿no? Eh, por ejemplo, iban la mamá, el papá, el hijo y, y la hija con sus mascotas de día de campo. Puedes quitar los sustantivos familiares y decir, la familia fue de día de campo o la familia salió a divertirse o la familia eh, fue de paseo. Y el último punto en la elaboración de resúmenes es construcción del resumen. Tiene tres aspectos la construcción del resumen. Primer punto, organizar la información. Crea un esquema de ideas principales. Al principio, si no estás acostumbrado, de verdad, te conviene hacer este esquema. Te conviene dedicarle un poquito más de tiempo para que domines la acción y después ya lo hagas sin tener que generar el esquema. Eh, También tienes que verificar su relación y los detalles relevantes de la información. El segundo aspecto es redactar el resumen. Escribe el resumen con una estructura clara, que tenga introducción, desarrollo y conclusión. Aquí sí, si el texto original no lo tiene, tu resumen lo tiene que tener forzosamente. ¿Por qué? Porque te será más fácil presentar el resumen e incluso trabajar. Y el último, revisar y corregir. Revisar el resumen para asegurar que sea fiel al texto original, en cuestión de la esencia, no tanto de las letras, y que cumpla con los objetivos como tal de un resumen. El siguiente tema, no, no es el siguiente tema. No, sí, perdón. Es el siguiente tema, paráfrasis constructiva y mecánica. Bien, la paráfrasis mecánica implica sustituir palabras por sinónimos sin alterar la estructura del texto. Y la paráfrasis constructiva permite relevar la frase cambiando la estructura para expresar la misma idea, pero con otras palabras. Entonces, para que se entienda, la paráfrasis, a veces mencionamos también en lo que estamos hablando, es parafrasear la idea o el texto original con nuestras propias palabras. Solamente que la forma paráfrasis mecánica es buscar sinónimos y los sinónimos son palabras distintas, sí, pero son el mismo significado. Y en la cuestión de la paráfrasis constructiva, ahí sí, no solamente, bueno, más bien no implementarías sinónimos, implementarías cualquier otra palabra pero que con la responsabilidad de mantener la misma intención, el mismo objetivo, la misma esencia de la información o del texto. Vamos a ver un ejemplo rápido.
La cita textual directa o, perdón, este ya es otro tema. Entonces, un ejemplo podría ser, fíjate, de la paráfrasis mecánica. La niña corrió rápidamente. Ese es el texto original. La paráfrasis mecánica viene siendo la niña se movió velozmente. Como el hecho de mover no es 100% sinónimo de corrió, pero si ya le agregas el velozmente, puede entenderse como que corrió. También puede entenderse, la verdad, como que caminó rápido, pero no se pierde esa esencia. Ahora, en el segundo ejemplo de la paráfrasis constructiva, es, seguimos con el mismo ejemplo. La niña corrió rápidamente, ¿sabe? Ese es el original. Y aquí en la paráfrasis constructiva viene siendo, con gran velocidad, la niña avanzó. Se entiende que la esencia no cambió, pero lo estoy diciendo ya sin sinónimos, eh, con ideas que a mí se me ocurrieron. Eso es parafrasear. Cuando tú lees un texto y te quedas con la esencia del significado de ese texto o del objetivo de ese texto y lo quieres mencionar en una conversación, en un tema de conversación, pero no te acuerdas literalmente cómo estaba estructurado el texto, las palabras, de forma exacta, si no te acuerdas cómo estaba redactado, dices, voy a parafrasear este libro y mencionas la esencia, la idea principal, pero con tus propias palabras, sin mencionar las palabras exactas. Eso viene siendo una paráfrasis constructiva. El entendido es un poco más complejo, pero la práctica es más simple y todo lo contrario con la paráfrasis mecánica. En el entendido es más fácil, pero en la práctica no tanto. Bien, el siguiente tema y el último es la cita textual. Tenemos cita textual directa o indirecta. La primera cita textual directa, que también se le conoce como cita literal, viene siendo casi lo mismo que la paráfrasis, pero aquí de forma textual. La cita textual directa o literal reproduce las palabras exactas de un autor. ¿Cuál viene siendo el ejemplo? La cita directa debe de estar entre comillas. La cita es cuando copias el mismo texto para agregarlo a tu texto, para integrarlo a un texto que tú estás construyendo. Esto es en los ensayos, esto es en los cuentos, esto es en la historia, esto es en los artículos, esto es en los libros, en las tesis, en las tesinas, en las investigaciones de ámbito laboral y académicas o profesionales. Pues el ejemplo aquí que nos marca es que la cita directa debe de estar entre comillas si es corta. Y corta significa hasta 40 palabras máximo, no más. Y si es larga, se presenta como un bloque de texto. Es decir, no se pierden las comillas, pero ya se pone como un párrafo cuando rebasan las 40 palabras. Ya tienes que poner un punto y aparte. El otra cita textual es la indirecta o paráfrasis. Aquí reformula la idea del autor con tus propias palabras. No estamos hablando de un ensayo, estamos hablando de un entendido. Entonces, el ejemplo que dice es que la cita indirecta, para empezar, no requiere comillas, porque no es literal del texto original, sino porque es una reescritura y se debe indicar la fuente de la idea parafraseada.
Bueno, lo de la fuente, que ya eso es otro tema, no se los quise meter aquí, aunque estuviera, sería lo ideal, pero lo de la fuente la tienes que mencionar. Sea cita textual directa o indirecta, la tienes que contemplar, que mencionar en algún formato y de algún modo, ¿vale? Pero bueno, ese es punto, ese es otro tema. Ahora, para ser un poquito más específicos con la cita textual directa, con un mejor aprendizaje, hay cuatro aspectos a mencionar. El primero es que reproduce las palabras exactas, eso ya lo habíamos mencionado. Se copia y pega el texto, sin modificación. El segundo aspecto se usa con comillas. Si la cita es corta, bueno, ya te lo mencioné. El tercero es que hay un bloque de texto para citas largas. Esto es si la cita tiene más de 40 palabras. Se presenta en un bloque de texto independiente, sin comillas y con sangría. La sangría es de tus márgenes del documento, lo adentras al centro, ¿sale? Sin tomar, tomando en cuenta, perdón, la distancia del margen. Ese es el bloque de textos para citas. Y por último, se debe indicar la fuente. Se incluye el apellido del autor, el año de publicación y, si es necesario, el número de páginas. El segundo ejemplo es la cita textual indirecta, que es la paráfrasis. Aquí reformula la idea. En esta de reformular la idea, ya sabes, dices con tus propias palabras la esencia o el objetivo del texto original. Es eso, ¿no? Que expresas la idea del autor con tus propias palabras, manteniendo pues el sentido original. El segundo es que no se usan comillas. La idea se integra al texto sin comillas. El tercero, se debe indicar la fuente, insisto, tanto en la literal como en la indirecta. Y no se requiere número de página. En la cita indirecta no es necesario especificar el número de página. Pues eso es todo. Ese fue todo el tema. Ahora vamos a pasar a la práctica. De la lectura que te dejé, El Principito. En la cuartilla tiene que venir tema, subtítulos, introducción, desarrollo y conclusión o cierre. La conclusión es si es que hay algún tema de aprendizaje o una reflexión, y si no lo hay, hazlo o manéjalo como cierre, tanto en la especificación como en el orden de ideas. Y esa cuartilla, una sola cuartilla, con un margen, te voy a decir aquí el formato del documento. Lo vas a hacer a computadora, va a ser de 1 centímetro de margen de los cuatro lados, con tipografía Arial, tamaño 10, este, utilizando los elementos de la primer clase y la segunda clase. Comas, acentos, puntos, eh, paráfrasis, citas textuales y el resumen, ¿sale? Eso lo vas a subir a Classroom. Ya agregué la clase, nada más me hace falta, bueno, para cuando tú veas ya esta sesión virtual, ya va a estar la actividad del tema para que subas la tarea, ¿sale?
Pues eso sería todo. Cualquier duda o comentario, estamos en los espacios de chat de Google o aquí por Classroom. Hasta pronto.